Diga conmigo, la frecuencia de Dios. Voy a tomar 5 minutos para dar un resumen de la primera parte. Cuando hablamos de frecuencia, usted puede aplicarla en dos sentidos diferentes. Está, por ejemplo, la frecuencia que se usa para la radio. Usted prende la radio favorita de usted y está la frecuencia ahí. Estos micrófonos inalámbricos usan una frecuencia. Pero también está la frecuencia, la que usted repite. O sea, con frecuencia yo voy al baño, con frecuencia yo me baño, con frecuencia yo oro, con frecuencia yo ayuno. Cuando usted repite ciertas cosas. Pero dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Cuando usted ministra la presencia de Dios, todo lo que está desordenado se tiene que ir. Cuando usted ministra la presencia de Dios, todo lo que no fluye tiene que cerrarse. Cuando usted ministra la presencia de Dios, usted se conecta al canal de Dios, a la frecuencia de Dios. Pero dice que la palabra en ese tiempo escaseaba. El que estaba encargado de dar la palabra era Elí. Y en aquellos días no había visión con frecuencia. Si no hay visión, el pueblo perece. Ahora, si usted busca en un diccionario en español que es frecuencia, le va a dar varios significados. Uno de ellos es la repetición mayor o menor de un acto, de un suceso. Por ejemplo, usted aplaude con frecuencia, usted dice gracias con frecuencia por educación. Pero la otra aplicación que le damos es de la frecuencia cual estaba hablando yo a usted, la frecuencia de la radio. La frecuencia es un canal. Nosotros como cristianos debemos entender que tenemos que estar en la frecuencia del Espíritu Santo. Uno de los hombres más admirados en el mundo secular, aún más que Albert Einstein, es Nikola Tesla. No es el creador de los carros, pero es un inventor el cual dejaron de apoyar porque inventó tantas cosas que se dice que están censuradas en el gobierno de Estados Unidos, porque si salieran a la luz cómo usted pudiese usar un carro sin gasolina y sin conectarlo a la electricidad, pues una industria se viniera abajo, la del petróleo, la de la electricidad. Entonces este hombre creó tantas cosas, inventó tantas cosas, pero tuvo poco apoyo porque no le convenía a la élite mundial. Pero una de las cosas que él dijo, en una frase muy famosa, él dijo que una de las cosas más importantes para ser creativos y para cumplir con lo que uno quiere en la vida es estar en la frecuencia correcta. La gente que está deprimida está en una frecuencia muy baja. La gente que está con Dios está en una frecuencia muy hacia arriba, en el nombre de Jesús. Usted puede poner 2 personas de 80 años y si uno está triste, con energía baja y si otro está como perito de sonrisa a un lado, es que está en la frecuencia de Dios. Ahora, la palabra frecuencia que se usa en el hebreo aquí en 1 Samuel 3:1 es la palabra paratz y tiene 9 sinónimos. Uno es estallar, el otro es abrir brecha, el otro es romper, el otro es dispersa, crecer y aumentar, y los últimos 4 son abrir, presionar, impulsar y manifestar. Así que si usted aplica cada una de esas palabras, usted tiene que entender que le conviene estar en la frecuencia de Dios. Ahora, ¿para qué necesito la frecuencia de Dios en mi vida? Punto número 1, para los que quieren apuntar: porque en la frecuencia de Dios encontraré lo que el mundo no me puede ofrecer. El mundo jamás te podrá dar hijos. Eso solamente te los puede dar Dios. El mundo jamás te podrá dar el shalom de Dios, la paz. Eso solamente te lo puede dar Dios. Punto número 2, porque la frecuencia de Dios me prepara para el presente y para el futuro. Si yo estoy en la frecuencia de Dios espiritualmente y conozco lo que su palabra dice, yo estaré bien en el tiempo de adversidad y en el tiempo de tristeza. Somos seres humanos. Hasta el más grande profeta le dio depresión en la Biblia, dice. Pero si usted se vuelve a conectar con la presencia de Dios, usted vuelve al sentido de que Dios se encarga de su pueblo. Punto número 3, porque la frecuencia de Dios me forma un carácter según el modelo de Cristo. Las personas que son groseras, las personas que son chismosas, las personas que son envidiosas,
las personas que no tienen compasión por los demás, todos están en la frecuencia del diablo, es por eso que están abajo. Pero las personas que están en la frecuencia de Dios siempre están en la frecuencia arriba, en la frecuencia por encima de esas cosas que no le quitan la paz a uno. Punto número 4, ¿por qué me conviene estar en la frecuencia de Dios? Porque me hace sensible a lo que Dios quiere que yo haga. En otras palabras, me hace sensible a la voluntad de Dios. Yo les preguntaba a las jóvenes la semana pasada, ¿de dónde vienen y a dónde van? Y los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, si conocemos y estamos en la frecuencia de Dios, vamos a alinearnos a lo que Dios quiere que yo haga y a lo que Dios quiere que yo viva. Hay muchas ofertas allá afuera, pero lo que Dios ofrece nadie te lo podrá ofrecer. Punto número 5, porque en la frecuencia de Dios me hace heredero de sus promesas de reino para mi familia. En estos tiempos difíciles, a mí me conviene dejar un legado a mi familia y por lo tanto yo quiero que se diga de mí como se decía del rey David. Yo quiero que cuando yo ya no esté aquí, es que Cristo no viene antes, y mis hijos por alguna razón no estén pasando por su mejor momento, que el Señor venga y que diga: por amor a tu padre yo voy a tener misericordia de ti, por amor a tu padre te voy a levantar, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación. Esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Vamos, denle un aplauso a Cristo. Y por último, hablamos un poquito de cómo me conecto a la frecuencia de Dios. Hablamos de que nos conectamos a través de la palabra. En el tiempo de Samuel y Elí, Samuel ministraba la presencia de Dios, pero había poca palabra, y es por eso que Elí estaba desconectado de la presencia de Dios. Pero también lo podemos hacer a través de ejercicios y disciplinas espirituales. Número 1, el ayuno, la oración y el monte. El monte es ese lugar donde tú y Dios están solos, totalmente solos. Nadie sabe ni siquiera que tú estás ahí. Y ahí es donde Dios te va a hablar. Escoge un lugar de eso, donde ni tu esposa ni tu familia, dejas el teléfono en tu carro y te vas para el monte, o te vas para ese lugar secreto que solamente Dios sabe donde tú estás. Y número 3, usando la fe con frecuencia. No podemos estar viviendo de glorias pasadas. Ay, pastor, es que en el año 2000 yo toqué a alguien y cayó en el espíritu, y gloria a Dios. La Biblia no nos manda a tumbar a nadie, hermano. La Biblia nos habla de hacer la voluntad de Dios y hacerlo repetitivamente. Algunas personas a través de la presencia de Dios se caen, sí, si el Espíritu los toca, gloria a Dios, pero no todo el mundo tiene que caer. Todo el mundo tiene que ser transformado con la presencia de Dios. Usando la fe con frecuencia, no quedándose en las glorias pasadas, sino que la gloria postrera de tu vida espiritual tiene que ser mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, hablamos de un ejemplo, cuando Jonatán y su escudero fueron valientes en contra de los filisteos. Dice la palabra del Señor que hallaron gracia delante de Dios, y sus enemigos empezaron a huir y a matarse entre ellos. Entonces dice en 1 Samuel 14:22 que asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, el monte de Dios es un refugio, oyendo los filisteos huían, también ellos los persiguieron en cada batalla. Así que las batallas se ganan en el monte. Muy bien. Hablamos también de la mañana sobre el caso cuando Elías estuvo en el monte, estuvo delante de 450 profetas de Baal, y vimos cómo Dios le dio la victoria. Vimos cómo Elías se burlaba de ellos, y no, el Dios de ellos o los dioses falsos de ellos no hicieron nada. Y vimos cómo después de eso también dice la Biblia que fuego cayó delante del holocausto de Elías. Aunque estaba todo mojado, todo se consumió. Después de eso Elías le dice a Acab: mira, vete a comer y a beber, que viene una gran lluvia. Tenía 3 años y medio que no llovía por una sola oración de Elías. Y así mismo sucedió. Diga conmigo: Elías estaba en la frecuencia de Dios. Y nos conviene estar en la frecuencia de Dios, hermano. La frecuencia de Dios no solamente es para los pastores, para los profetas. La frecuencia de Dios es para todo el pueblo, porque la frecuencia de Dios te va a guiar. Después de eso se va a la cumbre Carmelo. Elías se subió a la cumbre Carmelo, oró, le dijo a su siervo: vuélvete 7 veces al mar hasta que veas llover.
y ahí fue donde viene la frase esa que el siervo hizo: yo veo una pequeña nube de la mano, del tamaño de la mano de un hombre. Entonces llovió después de eso, después de 3 años y medio. Entonces diga conmigo: Elías estaba en la frecuencia de Dios. Ahora vamos a la parte número 2 de este mensaje, que por lógica, si el primero fue la frecuencia de Dios, esta es la frecuencia de Dios número 2. Apunte bien eso, que eso es profundo, para que no se lo olvide. Primera de Reyes 19:1. Imagínese usted Elías. Cayó fuego, avergonzó a 450 profetas. La Biblia dice que después de eso con una espada los mató. Y estaba en victoria, llovió y wow, todo era wow. Se sentía igual que usted después de la vigilia del viernes. Andaba pero en el espíritu, en la frecuencia celestial. Diga conmigo: pero. Primera Reyes 19:1 dice: Acab dio a Jezabel, recuerden que Jezabel es la esposa de Acab, la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Saben a quién respondían estos profetas? A Jezabel. Yo tengo un mensaje aquí y aquí que Dios me dio, aparte de este, que se llama La venganza de Jezabel. Para el meollo de este mensaje es que Elías dejó la frecuencia de Dios, se olvidó de la gloria de Dios, se olvidó que Dios hizo lo imposible posible. Y dice la Biblia que Jezabel, en el versículo 2, envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, de minúscula, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como una de ellas. O sea, si yo no te mato mañana, que hagan conmigo los dioses como quieran. Versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Yo no logro entender esto, hermano. No sé si me explico. O sea, haces caer fuego del cielo, se quema tu holocausto, el holocausto al cual echaron un montón de agua, había hasta una zanja de agua, se consume todo, matas a los brujos delante del pueblo de Dios, el pueblo se humilla y alaba a Dios, a horas para que llueva, y llovió. Pero después viene una amenaza de la esposa del rey, y dice la Biblia que él se levantó y se fue para salvar su vida. Ya habían matado a otros profetas en ese tiempo con espada, profetas verdaderos. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. O sea, no solamente huyó, sino que le dijo a su criado: quédate allí en Judá, que yo voy para otro lado. Y dice el versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Ese árbol enebro tiene varias propiedades medicinales, pero si tomas mucho de eso te puedes hasta morir. Póngame mucha atención. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. ¿En qué frecuencia estaba Elías en ese momento? Elías estaba en la frecuencia de la depresión. Después de toda esa gloria, o sea que nos puede pasar a todos, hermano. Usted puede salir de un proceso victorioso y entrar a otro proceso, y si se descuida, te lo lleva Jezabel, te lo lleva la calaca, como dicen por ahí. El profeta Elías, hermano, o sea, uno de los más grandes profetas, un hombre que incluso se manifestó en el monte de la transfiguración con Jesús. Él y Moisés en Mateo capítulo 17 tuvieron una conversación. Un hombre que muchos creen que en la gran tribulación él y Moisés saldrán a predicarle al pueblo, los dos testigos. Pero en ese momento, después de haber visto la gloria, dice la Biblia que tuvo miedo y entró un espíritu de depresión y se quería morir. Yo he tenido días donde yo no quiero salir de la cama, ¿no? Usted no. Entonces, ¿qué necesitamos hacer?
seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. He tenido días donde digo yo, pero ¿para qué tanta bulla? Espera Mazatlán con un coco ahí en la playa. Hacen esos días llenos de frío, ¿verdad? Ay, se le olvidó a Elías. ¿Qué se te ha olvidado? Yo estoy en la frecuencia ahorita de Dios, hermano. Yo siento que a ti se te ha olvidado muchas cosas. Esas ganas de vivir, esas ganas de glorificar a Dios en todo lo que tú haces, esas ganas de que venga tu reino, ese gozo, pero muchos de ustedes por el mal ejemplo de otros. Muchos de ustedes porque se cansaron pensar, ¿esto es todo? ¿Eso es todo lo que hay? ¿Really? ¿Ok? No tenía dónde vivir, ahora tengo dónde vivir y ya me olvido de Dios, o no tenía que hacer eso. ¿Y qué es lo que paró eso? ¿Qué es lo que te sacó o te bajó de la frecuencia de Dios a la frecuencia del mundo? Pero miren Dios y su misericordia. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. No solamente se quedó ahí. Tú que me escuchas, tú que me estás oyendo y que dices, yo no sé qué va a pasar en las próximas semanas si Dios no hace algo. No solamente Dios va a mandar un ángel, sino que dice, entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las asas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, comió, bebió, pero se volvió a dormir, hermanos. Recuerden que el enebro, ese árbol, tiene ciertas propiedades medicinales, pero si tomas muchas de esas propiedades, te puedes morir. Sí, Dios dijo que descansáramos, pero si descansamos de más, hermanos, nos podemos morir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, diga conmigo, segunda vez, lo tocó diciéndole: levántate y come, porque largo camino te resta. Muchas veces pensamos que Dios ya terminó con nosotros. Muchas veces pensamos, bueno, ya Dios me usó, ya les toca a otros. Hermanos, no hemos hecho nada. Nada. No hemos hecho absolutamente nada comparado a estos hombres y mujeres en la palabra de Dios. Que nunca venga el diablo a decirte, ya has hecho mucho por Dios, mira, pobrecito. Ahora gózate, gózate. Gózate con la mujer de tu juventud. Multiplícate. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿El monte de qué dice ahí? Yo les dije la semana pasada en las últimas, esto es un monte, hermano. Esta iglesia, este altar es un monte. A los que nos escuchan en otros países, su iglesia, o sea, nada va a sustituir esto. Nada. Yo sé que usted puede decir, bueno, yo soy el pueblo de Dios, Dios está en todos lados. Bueno, allá hágalo usted, a ver cómo le va. Pero hermanos, nada puede sustituir lo que Dios hace cuando estamos todos en esta sinergia, en esta frecuencia que se llama Espíritu Santo, unidos, clamando a Dios. Es donde lo imposible se hace posible. Alabado sea el nombre de Jesús. Se fue al monte de Dios. Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová. ¿Qué vino a él? Recuerde que en ese entonces ellos no tenían esto. ¿Cómo vino la palabra de Jehová a él? ¿Cómo? No llegó ningún evangelista a hablarle. No puso YouTube para ver a su predicador favorito, predicadora favorita. No fue Yesenia T, no fue Ronnie Oliveira, no fue Harrigan, no fue Cash Luna. No había nada de eso, hermano. ¿Sabe lo que fue? La frecuencia de Dios. El canal de Dios. Bueno, dice ahí que vino la palabra de Dios. Obviamente Dios le habló a él, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta, parecido. ¿Qué le dijo Agar? ¿De dónde vienes y a dónde? Y Elías le dice: ¿qué es lo que haces aquí, Elías? Elías estaba como ese levita que hablamos la semana pasada. Era un forastero, estaba en el lugar equivocado.
Y es por eso que le iba mal. Elías tenía que estar allá diciéndole a Jezabel: mira, tú y tus dioses a mi Dios le hacen los mandados. Versículo 10. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo no sé usted, hermano, yo no sé usted qué fue lo que está pasando. Yo no sé usted qué es lo que está pasando en usted. Pero déjeme decirle que hay muchos que quieren estar en la sintonía de Dios, pero hay muchos que distraen por lo mismo. Hay muchas decepciones. Elías le dice: mira, han matado a muchos profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En otras palabras, Elías le estaba diciendo a Dios: mira, Dios, yo no quiero que te quedes sin profetas, por eso me estoy escondiendo. ¿Qué va a hacer de ti, Señor, sin mí? Y el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Escuche muy bien esto: estaba en una cueva, Dios le dice: sal. Dice la Biblia, hermanos, que había un tremendo viento que quebraba los montes, los árboles, que rompía las piedras, pero Jehová no estaba en el viento. O sea, había vientos, había bulla, pero Jehová no estaba en medio de ellos. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Hay un pastor de Chile que conocemos, nuestra hermana Nancy estuvo ministrando en esa iglesia y su servidor también. Y hay un hermano que se le encendió su casa. Todo se quemó. ¿Sabe lo único que quedó entero? Una Biblia. ¿Será que Dios nos está hablando, hermano? Una Biblia. Fíjese lo que dice el versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Escúcheme muy bien. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo a Elías? No quiero que estés buscando vientos, no quiero que estés buscando fuegos extraños, no quiero que estés haciendo, quiero que estés conectado en mi frecuencia. Ahí fue, dice la Biblia, donde Elías entendió lo siguiente: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino una voz diciendo de nuevo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando te quieras enconchar, cuando te quieras renegar de lo que Dios te ha pedido que hagas, recuerda esas palabras: ¿qué haces aquí? Y ponga su nombre ahí. Y hay un Dios que está esperando que usted lo haga. Este es el problema, mis amados. Le voy a decir lo siguiente: muchos de nosotros hemos caído en la cultura de las llaves. ¿Quién tiene una llave por ahí? ¿Están en la iglesia? Y están esperando que yo les diga: hermana, aquí está la llave. Casa nueva, carro nuevo, trabajo nuevo. Y suena bien, y obviamente gloria a Dios, pero no podemos hacer eso una cultura, porque no siempre está hablando Dios. Tuya. Mira, ya estaba dándole la llave. Y vienen fuegos extraños, y vienen cosas que se mezclan nuestras emociones con lo que verdaderamente Dios. El mismo profeta que profetizó hace 4 meses que a Donald Trump le iban a dar en la oreja, se acaba de disculpar, porque él dijo que era esta parte, y fue aquí. Y dijo: fueron mis emociones que se mezclaron ahí, pero no, eso ya lo agregué yo, dice. Ética, transparencia, gloria a Dios. Pero mis amados hermanos, es importante que volvamos a hacer lo que Dios nos pidió que hiciera. La semana pasada les hablé de un levita que andaba de forastero,
y por andar de forastero le iba mal. Y muchas veces nos va mal porque no estamos haciendo lo que Dios nos pidió que hiciera. ¿Cuánta misericordia Dios tuvo con Elías? Mire todo lo que le mostró después de esa gran victoria. La frecuencia de Dios, la frecuencia del Espíritu Santo. Y yo le voy a decir una cosa: necesitamos orar, necesitamos ayunar, sí, está en la palabra, pero escúcheme muy bien. Si usted no cree, nada va a pasar. Yo conozco gente que ayuna y ora menos que otros que tienen más obras para Dios. Escúcheme, hay gente que ayuna y ora por 40 días, pero como su corazón está corrompido, Dios no los usa, no pasa nada. Y hay gente que rara vez toma una ayuna y Dios los sigue usando, porque son gente con un corazón puro y son gente que quieren. No estoy promoviendo el no orar y ayunar, tenemos que hacer eso, es parte de la enseñanza, pero es importante que tengamos fe y que la fe la usemos frecuentemente. Por ejemplo, padres, sin decir nombres, mis hijas me decían: bueno, papi, mira que esta niña no se lleva bien con este. Pero mis amores, somos cristianos, enséñele usted que eso no está bien. Se tienen que llevar bien, por lo menos respetar y dejar de andar de chismosas. Hablando de niños pequeños, después no me meten en otras conversaciones a mí, por eso es que mis niños están abajo. Entonces es importante enseñarles de que aunque tengamos diferencias, tenemos que respetarnos, porque eso es reino. Entonces, por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Primera Reyes 19:14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares. ¿Qué pasó después del holocausto quemado? El pueblo empezó a adorar a Dios. El pueblo dijo: Jehová es Dios. Esas fueron excusas de Elías. Elías estaba en otra frecuencia que se llama miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser esto. Y nosotros necesitamos volver a la frecuencia de Dios. Ya el pueblo sabía que Dios era Dios. Ya el pueblo había visto que Dios había obrado y no Baal. Ya el pueblo se había regocijado. Pero vino una amenaza de una bruja y Elías se tiró a perder. Solo yo he quedado y me buscan para matarme, dice. Versículo 15: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Qué fue lo que Dios lo puso a hacer? ¿Cómo le quitó la depresión? Lo puso a servir. Lo puso a que estuviera en la función de él. Él era un profeta. Parte del oficio del profeta era ungir reyes, era hacer discípulos, era preparar el ambiente para que el reino de Dios fuese establecido. Y él entró en depresión porque dejó de hacer lo que Dios lo tenía aquí en la tierra para hacer. Pero Dios le dice: mira, ¿qué haces aquí? Vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. No solamente eso, le dijo: a Jehú, hijo de Nipsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Quién era el rey de Israel en ese momento? Acab, el esposo de Jezabel. Con esta palabra Dios le está diciendo: esa mujer no te va a hacer nada, ese hombre no te va a hacer nada. Mira lo que vamos a hacer: vamos a ungir un nuevo rey. Vas a ungir a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo lo vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. ¿Sabe lo que Dios hizo con Elías? Dijo: no, a este si me lo dejo aquí un ratito más, este tira la toalla, así que me lo voy a llevar. Y se lo llevó. Elías no murió. La Biblia dice que se lo llevó un carro de fuego. La solución es: sigue haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Sigue haciendo lo que Dios te pidió. Pastor, yo no sé lo que Dios quiere que haga. Bueno, existe algo que se llama la Gran Comisión. Y de hacer discípulos. En eso entran en nuestra iglesia dos alas: la ala de casa de gracia, de trabajar con células, y la ala de servir aquí en la iglesia en algún ministerio y cumplir con nuestras responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo y de esta iglesia. Yo no sé usted, pero en su trabajo
Cuando alguien le dice, mira, vas a entrenar a esta persona porque va a estar en tu lugar, la pregunta que yo haría es, ¿me van a ascender o me van a correr? Bueno, Elías lo ascendieron, se lo llevaron al cielo. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Padre. Gracias, Jesús. ¿Recibirás malas noticias? ¿Y qué? Vas a estar tranquilo, porque el Señor es el que tiene la última palabra. Tengan fe que Dios va a tener la última palabra, siempre. Fíjense lo tremendo que dice en el versículo 17, hermano. De una vez que le dijo, unge a Hazael, unge a Jehú, unge a Eliseo. Fíjate lo que dice: y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. En otras palabras, el Señor le dice, usted no tiene que correr, que corran ellos. Ustedes no pueden ir en retaguardia, no, ustedes tienen que ir hacia el frente, porque mayor es el que está con ustedes, es el que está con nosotros, que el que está contra nosotros. Eso es algo que usted debe creer y saber en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Gracias, Señor, te damos, bendecimos tu nombre. Recuerden la queja de Elías: soy el único que queda, Señor, ¿qué vas a hacer sin mí? En el versículo 18 le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Cuando piensemos que somos los únicos o que no hay nadie como nosotros, ay, cuidado. ¿Cómo tú puedes besar a Baal? ¿Cómo tú puedes inclinarte hacia Baal? Inclinándote hacia el mundo, inclinándote hacia lo que te aparta del Señor. ¿A quién dice la Biblia que Dios iba a dejar en lugar de Elías? Ya conmigo, Eliseo. Con esto cierro. La Biblia dice, una vez que Acab murió, que su hijo quedó. Estaba otro rey en Segunda de Reyes capítulo 3. Me interesa darle el nombre de este rey. Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Este no era un buen rey, era un hijo de Acab y obviamente seguía los pasos. Y si era hijo de Acab, seguramente la mamá era Jezabel. Usted se imagina el conflicto del corazón y en el alma de este varón. Pero dice la Biblia que él fue a Josafat, un buen rey, el rey de Judá. Y también fue a Mesa, rey de Moab, y le dijo, mira, vamos en guerra en contra de los moabitas. Y le dijo Josafat a Eliseo, parafraseando esto para terminar, bueno, consultemos a un profeta de Dios si es la voluntad de Dios que nosotros vayamos a la guerra. Y van, y la respuesta de Josafat después de haber escuchado a los profetas fue la siguiente: ¿habrá un verdadero profeta de Dios en esta tierra? O sea, se dio cuenta que los demás eran puros habladores, eran puros influencers sin revelación y sin unción, pero tenían muchos views en sus redes sociales. Y el versículo 13 dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, a los que te profetizan prosperidad, a los que te profetizan lo que te dé tu gana. Ve a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo en el versículo 14, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy,
que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Eliseo sabía que ese rey pagano de Israel no merecía una palabra de parte de Dios, pero por respeto a Josafat, dijo Eliseo: lo voy a hacer, por respeto al rey Josafat. Pero en el versículo 15, como estaba de mal humor, dice: mas ahora tráeme un tañedor. ¿Saben lo que es un tañedor? Póngame la siguiente slide. Un tañedor es un músico. ¿Sabe por qué pidió Eliseo un músico? Toca, amigo, toquen. ¿Sabe por qué pidió un músico? Porque él estaba en mal humor, porque él no quería darle una palabra de bendición al hijo de Acab y de Jezabel, pero por respeto al otro rey que hacía las cosas bien, tráigame un músico porque yo necesito reconectarme a la presencia del Dios Todopoderoso. Vengan, tóquenme el arpa, tóquenme ese instrumento, porque necesitamos meternos a la presencia de Dios para ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Algo vamos a hacer en el nombre poderoso del Señor. Algo viene de parte de Dios para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, conéctate con el canal de Dios. Conéctate con el canal de Dios. Conéctate, porque la victoria viene en las manos del Señor. Oh, aleluya. Yeshua, Yeshua. Oh sí, Señor. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. Los estanques van a guardar agua. La agua que cayó en la mañana es un símbolo de que ahora tienes que hacer estanques. Estanques para guardar la bendición que viene de parte de Dios, porque vienen tiempos difíciles. Hacer estanques. Los estanques son un símbolo de bodegas, son un símbolo de lugares donde guardarás cosas que solamente los entendidos van a entender. Así que yo quiero hacer un llamado a esas personas que han venido el día de hoy con expectativa de milagros, con expectativa de que Dios se mueva, con expectativa de por primera o por segunda vez meterse en el canal de Dios. Vengan al frente, que no habrá una sola persona de las que pasen al frente que no se vayan en la frecuencia de Dios. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Venga al frente. Venga al frente y métase ese canal. Métase ese canal. El canal profético, el canal de la visión, el canal de ir en avanzada, el canal de la unción, el canal de los 7 ojos de Dios. Vamos, adoren lenguas aquellos que pueden. Solo los instrumentos, solo los instrumentos. Viene un sonido apacible sobre todos. Toca, toca Espíritu Santo, toca. Toca Espíritu Santo, toca. Trae visiones, trae revelación, trae respuestas, Señor. Y sobre todo conéctanos con ese canal. Muchos de ustedes se han estado acordando de personas las cuales no han hablado de ellas. Ese es el canal de Dios. Hay que hablar con esas personas. No es casualidad. Esa es la frecuencia del Espíritu Santo. Muchos de ustedes, el Espíritu Santo les está pidiendo que hagan algo extraordinario. Hágalo, no se espere. Uno de los problemas es que la gente quiere que Dios les hable todo el tiempo, pero si no hacen lo que primero te pidió Dios, ¿para qué quieres más encomiendas? Vamos, cumple con lo que Dios ya te dijo y Él te seguirá hablando.
Sarabakatarabaka. Señor, si alguien vino enfermo a este lugar, yo te pido que lo sanes. Yo te pido que lo toques ahí donde está. Ahí, Señor. Si está en su silla, si está en el altar, donde quiera que esté, si está a través de esa pantalla, Padre, te pido que sanes al enfermo. Te pido que sanes al oprimido. Te pido que levantes al que se siente, Señor, amargado de espíritu. Libéralo. Sean libres en el nombre de Jesús. Que largo camino os espera. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios nos dijo hace muchos años que teníamos que hacer, y lo hemos dejado de hacer por 1000 cosas. Es ahora que el Señor dice: ¿qué hacías ahí? Porque era aquí donde yo te quería, aquí en mi presencia. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelo grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Padre, si nosotros te tenemos a ti, tenemos todo lo necesario para salir adelante. Recuerden que el ángel, el mensajero, no solamente llegó a decirle a Elías: levántate. No, sino que trajo la provisión necesaria para que él cumpliera todo lo que él tenía que hacer. Si Dios te está diciendo levántate y ponte a hacer lo que te estoy mandando a hacer, Él mismo va a traer la provisión para que se cumpla lo que Él dijo que tú tenías que hacer. Dice la Biblia que le trajo una torta y agua y caminó por 40 días y 40 noches. Largo camino te espera. No te preocupes por lo que vas a necesitar. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá todo lo necesario. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Está en la frecuencia del Espíritu Santo. Es en la frecuencia del Espíritu Santo. Sí, estamos en los últimos tiempos, pero estamos en los últimos tiempos desde el año 1 después de Cristo. Así que no pierda el enfoque. Siga viviendo cada día como que si fuese el último día. Hágalo con pasión, hágalo lo mejor que usted pueda hacerlo. Que si Cristo viene pronto, lo va a encontrar ocupado, no en la cueva. Lo va a ocupar, lo va a encontrar haciendo su voluntad. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Jesús. Saramacatarababa.